de que cualquiera vocifere, que no se entienda cuál es el planteo, que no se entienda qué es lo que se resuelve. A ver, pero tampoco significa obstaculizar la participación de nadie. Y al punto que a ver, no nos estábamos poniendo en leguleyo si estaba en la lista que entra Roxana, ¿sí? Pero bueno, Roxana, para que me quede más claro, hablar menos y entender un poquitito más, en mi caso, vos estás en calidad de... Yo, de estudiante. No, Roxana. Yo vengo en calidad de docente de la carrera. Porque desde mi equipo, desde nuestra cátedra, hemos presentado solicitudes y bueno, quiero estar presente en solicitudes y modificaciones docentes, entonces quiero estar presente en esta reunión. A ver, vamos a dar comienzo a la reunión y Mariano, si te parece, lo ponemos a consideración de los miembros de la comisión y si no hay objeción, digamos, me parece, eso es una opinión personal, que más allá del cargo, que es absolutamente mensurable dentro de lo que es el Zoom, somos pocos, así que creo que eso no va a obstaculizar, además tiene un interés legítimo, me parece que podría participar, pero esto es una proposición que le hago a la comisión. No sé, Mariano, ¿qué decís? Me parece lo mismo, estoy de acuerdo con vos, Luis. ¿La comisión tiene alguna objeción? ¿No? Bueno, ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, Roxana, sí. Gracias. Vamos, Luis. Perfecto. Bueno, gracias a todos y todos por participar de esta comisión. La idea, por supuesto, es iniciar este ciclo que es importante para reflexionar y también para planificar todo lo que es la parte de docencia y concursos. Nosotros nos habíamos constituido ya en junta en un par de oportunidades y una de las últimas resoluciones de junta justamente fue que a partir del giro de las próximas altas, bajas y modificaciones que hubiese a la carrera se pudieran revisar, o sea, y que pudieran después presentarse justamente con el apoyo de la Junta, de manera tal de que llegasen al Consejo Directivo con todo el consenso necesario. Generalmente, a inicio de la última Junta, lo que les conté, o sea, por lo menos lo que pasé cronológicamente, fue el desarrollo de las últimas 2 o 3 tandas de ABMs que tuvimos y de las cuestiones que de alguna manera alteraron el orden, o sea, de que pudieran salir, o sea, de la manera que salían las tandas de las otras carreras, incluso con alguna cuestión, o sea, de inclusiones, o sea, dentro de lo que eran nuestras propuestas que habían salido de las propias cátedras, pedidos, o sea, que se habían sido nada más que reunidos, o sea, y enviados, y que de alguna manera venían desde otros lados, o sea, y no era de las propias cátedras, sino directamente de otras partes de la facultad. Por lo tanto, con el fin de evitar eso, con el fin de buscar, o sea, la manera de encontrar un proceso, la idea es compartirles hasta ahora lo que hemos recibido, tanto en formalidad, con documentos y con toda la información de respaldo, como en anuncio de solicitud en cuanto a lo que va a ser presentación de información. Nosotros, o sea, como para estar preparados para lo que viene, o sea, respecto de lo que es la presentación al registro académico, hemos solicitado de manera anticipada por expediente electrónico la estructura de cátedras, como para nosotros contar con esa información, de manera tal después poder justamente revisar, o sea, lo que estamos proponiendo con la estructura que al final Secretaría Académica dice tener, porque, por ejemplo, ha pasado que en las últimas resoluciones se han nombrado 2 veces, o sea, ayudantes que ya estaban nombrados anteriormente en otras resoluciones, justamente por esta
incongruencia que a veces se encuentran, o sea, en esa propia estructura de cátedra. Entonces, también creo que para nosotros como carrera es importante contar con la información, o sea, como para tener el mismo espejo de datos, o sea, y que cada cátedra sepa qué es lo que Académicas tiene respecto de su estructura. Y después, por otro lado, y creo que esto es un pedido mío hacia esta comisión, o sea, y la verdad que me gustaría mucho que quizás ese debate sea tratado, y aunque no sea definido en el día de hoy, es plantear todos aquellos casos donde nosotros nos encontramos con situaciones donde la cátedra solicita un determinado cambio, ese cambio no tiene un presupuesto respaldatorio dentro de la propia cátedra, y eso hay que ir a pedir que de alguna manera la facultad nos lo otorgue a través de algún presupuesto extraordinario. Porque, o sea, de esa manera podríamos hacer mucho más parejo los pedidos, o sea, entendiendo que hay necesidades de cada una de las cátedras a nivel general. Por ejemplo, entender si es una cuestión, o sea, de que nosotros tenemos que mirar, no sé, cantidad de estudiantes inscriptos, cantidad de comisiones abiertas, cada una de los objetivos que ustedes puedan encontrar como comisión, me parece que pueden sumar como para poder establecer algún proceso. Entonces, es la idea de plantearles lo que hemos recibido hasta ahora, contarles, o sea, la verdad que nosotros acá no hemos, bueno, en realidad como general se hace, salvo que tuviésemos alguna cuestión, o sea, directa de información, o sea, como para compartirle a la cátedra y que la cátedra modifique la propuesta. Acá directamente lo que hay es lo que se ha propuesto, más unos pedidos que han entrado, o sea, que todavía no han presentado documentación. Así que la orden del día que les compartí es esa, es compartirles estos pedidos, revisar con ustedes de manera nominativa cuáles son las cátedras que han hecho solicitudes, y después, o sea, en todo caso, discutir, o sea, este tipo de si les parece, de criterio, como para establecer cómo vamos a funcionar, o sea, respecto de lo que son aquellos pedidos que no tienen base en presupuesto en la propia cátedra, pero que nosotros nos gustaría como comisión, o sea, ustedes como comisión y a mí como director de la carrera, llevar hacia la facultad de manera tal de, por ejemplo, mejorar la estructura general de cátedras de la carrera. No sé si alguien, antes de avanzar con ese informe, quiere decir algo. Bueno, yo les voy a compartir un documento. Me dicen si lo logran ver ya. ¿Logran ver el documento Word? Sí. Sí, se ve. Mariano, una pregunta. ¿Esto después se va a socializar, por lo menos a la gente que estuvo en la comisión, o no? Sí, por supuesto. Okay, o sea, lo que son los pedidos, sí, o sea, y de hecho, igual ustedes tienen también, o sea, esto de hecho, o sea, lo vamos a tener que discutir, o sea, y en todo caso complementar con algunas informaciones de las cátedras todavía que quedan pendientes de proveer. Y de hecho el pedido de cátedras también, o sea, es para después, o sea, cada cátedra tenga su propia estructura, o sea, de acuerdo como lo tiene Académica. Bueno, de las que tenemos nosotros ya presentadas, o sea, hasta ahora con documentación a enviar, son Cátedras de la Santa, Berbeque, Sandro, Cárrega, Ciesa, Colombo, Garro, Marsal, Pelsmacher, Sladoña, Piñeiro Prince, la Cátedra de Sicar de Aguirre, Prieto, Callagian, Peláez, Panaya, Punte, y tenemos estas son las que tienen ya presentada la documentación y estarían listas como para enviar, y después tenemos una serie de cátedras que también nos enviaron pedidos que falta completar documentación. Yo voy a repasar como para que también cada uno tenga una visibilidad, o sea, de los movimientos. La mayoría de los movimientos son movimientos, y esto es lo que nos pasa, ¿no? La mayoría son altas por baja, modificaciones dentro de lo que son las estructuras que tienen que ver con reconocimiento
dentro de la estructura de las propias carreras profesionales de los docentes, cuestiones, o sea, que en sí la mayoría van a ver que no llevan presupuestos asociados, porque justamente lo que estaba mencionando antes, más allá que en algún caso pueda hacer que consideremos que es importante hacer ese pedido, ¿no? Bueno, en la Cátedra de la Santa hay una cuestión que tiene que ver con la sucesión, por supuesto, o sea, histórica de la cátedra, también, o sea, la jubilación de uno de los profesores, que es el profesor Jorge Bernstein. En este caso hay una alta por baja de un ayudante de primera, que es Carlos Caracho por Esposato Emiliano. Después hay, con la modificación, o sea, de la propia estructura en cuanto a lo que es el presupuesto, todo lo que es la reasignación de esos recursos dentro de lo que es la estructura, o sea, mejorar la situación del JTP, del adjunto y, o sea, en este caso, de Liliana La Santa, que quedaría nominada como asociada simple. Después la próxima cátedra de Verbeque, Teoría y Comportamiento Organizacional, también, o sea, una cuestión de sucesión. Aquí tenemos lo que es el nombramiento de Lucas Bertera, como ayudante de primera, una modificación de Hernán Manzotti, de ayudante a JTP, el nombramiento de Griselda como titular ad honorem y Lara Yepes como adjunta ad honorem. Esos son cambios que habíamos hablado, por lo menos la cátedra había pedido, y en su momento, como esos cambios que eran ad honorem no fueron incorporados, recordarán mi introducción, bueno, vamos a solicitarlo. Luego, dentro de lo que es la cátedra de Hernán Sandro, hay un cambio, o sea, de designación, o sea, de Mariel Russo, de ayudante a JTP, figura acá como alta porque es alta como JTP, pero deja de tener el rol de ayudante. Después, dentro de la cátedra de Cárrega, hay una cuestión de sucesión, o sea, formas alternativas por la jubilación del profesor Cárrega. Por lo tanto, tiene asociado la baja del profesor, y tenemos una modificación de Patricia Veracierto, de JTP adjunto, que es quien toma la responsabilidad. Por supuesto, la modificación en este caso de Nélida Reggiardo, que pasa a ser a JTP para hacer la sucesión justamente con Patricia. Y tenemos un alta de Natalia Bernardoni como ayudante a primera, con dedicación simple, y, o sea, un ayudante a primera de honorem, que es Fiorito Gabriela. Cátedra Ciesa, modificación también, cuestión de proyección de lo que va a ser la sucesión, o sea, en este caso Verónica Berrieuter va a pasar de ser adjunta de honorem a adjunta con dedicación semi-exclusiva, o sea, logrando, o sea, pasar la renta, o sea, que en este caso justamente se da es la baja con la baja de Daniel. Cátedra de Colombo, liderado a través del coaching, tenemos 2 bajas de ayudantes de primeras ad honorem, que dejaron de dictar clase. Cátedra de Garro, teníamos la baja de Campos Mariana, que tenía una dedicación simple. Tenemos el alta de Silvia, como asociado en principio ad honorem, en el caso que se consiga esto de rentas que habíamos mencionado, bueno, y esto aplica para el resto de las cátedras, todos los cambios que se mencionan ad honorem, o sea, es en principio lo que tenemos, pero también, o sea, si en algún momento nos queda a nosotros en la discusión final que les había comentado, ver de qué manera se puede conseguir el presupuesto a través de la facultad. El nombramiento de Pablo Eibar en reemplazo de Campos Mariana, o sea, como alta, y en el caso de Roxana, el cambio de JTP ad honorem a adjunto ad honorem, por lo menos como habíamos hablado, con el pase a profesor, o sea, como para hallar también la sucesión de la propia cátedra. Cátedra Marsal, una alta de una ayudante ad honorem dentro de una de las materias que es política y gestión de las ONG. Cátedra Pelsmacher, alta de una ayudante ad honorem dentro de lo que es desarrollo de equipo de alto desempeño. Cátedra de la Doña, un ayudante ad honorem dentro de lo que es calificaciones y competencias, estados sectores y intereses y políticas
dentro de también las optativas. Dentro de las obligatorias, cátedra de Ricardo Piñeiro Prince tiene varias modificaciones que son altas por bajas. Tenemos la asignación de Santiago Borda de ayudante ad honorem a ayudante de primera con dedicación simple, esto por una baja de Natalia Calle. Después tenemos otra baja de Guadalupe de Estrada. Habíamos tenido la baja de María Rodas en la anterior resolución, y después tenemos varias altas de ayudantes ad honorem, que son Erika Farallo, Andrés Goldwasser, María Cuarracín, Gerardo Pankiewicz, y un alta de Agostina Stropa como ayudante de primera con dedicación simple, también con presupuesto que la propia cátedra aporta. Cátedra Sicardi Aguirre, tenemos un ayudante de primera que pasa a ser JTP con dedicación simple, que es Oscar Muñiz, de gran trayectoria dentro de lo que es de la cátedra, y justamente también pensando en la sucesión de Aguirre, que en su momento hace unos años dejó la cátedra. En la cátedra de Prieto, lamentablemente por el fallecimiento del profesor Prieto, se está revisando todo lo que es el proceso de lo que es el armado de la estructura. El cambio que tenemos principal, Claudio Metanca está hoy como adjunto de honor, pasará como adjunto con dedicación simple, y de Feo Martín pasaría de ser ayudante de primera simple a JTP, y así Echeverri Teresita también, ayudante de primera a JTP. Y eso también está armando un poco la estructura, porque la verdad que el personal 1 también es una materia muy numerosa. Dentro de cátedra Calagiam, que también es lo que sería la sucesión de lo que era la cátedra Teresa, pasaría de adjunto de honorem a asociado de honorem. Es Marina la que está en la cátedra responsable de la cátedra hace tiempo. En la cátedra de Peláez tenemos un pedido de cambio de Sandra Giabone, de una ayudante de primera simple a JTP simple, también dedicación parcial. La propia cátedra aportaría el presupuesto, y en este caso también tenían lo que es el crecimiento de la currícula, y ya que Sandra viene haciendo el rol de JTP hace tiempo. En la cátedra de Panaya, también, pensando también en la sucesión de Panaya, Fabiana Boquiquio pasaría de JTP ad honorem, adjunto ad honorem. En cátedra de Punte, de Administración de Personal 3, es la baja del profesor Punte, que ya estaba por jubilación, estaba planteada, el año pasado él no estuvo contratado, por lo tanto esa modificación permite hacer el alta de Miriam Esposato, que sería ayudante de primera con dedicación simple, dentro de la materia de Punte. Él ya está hoy como ayudante de primera en esa materia, y Pamela Schiffi, quien está llevando adelante la responsabilidad de la cátedra, pasaría de JTP simple a adjunto simple. Y después, nominativamente, como para nombrar quienes solicitaron que iban a presentar cambios, aún no tenemos las estructuras de la manera que les mostré el resto. Son con Ciencia y Medio Ambiente, de Rabuso, Economía Política de Perilli, Organización de Archivo Personal de Canade, Economía del Trabajo Miranda y Calidad de Vida Laboral de Miranda, en la optativa. Estado, Sector Privado del Movimiento Obrero de Alfredo, Profesional de RT en Nuevos Escenarios de Trabajo y Cultura Empresarial, Díaz, y Análisis Económicos y Políticas Laborales de Argentina, Daveta. Esto es lo que llegó, todo lo que llegó hasta la carrera. La mayoría de las que tienen ya de evolución de, como les decía, de estructura y documentación, y ya una revisión previa en cuanto a la documentación, está armado casi el expediente como para poder presentar. Falta la documentación de las que están mencionadas abajo por entrar. Por lo tanto, no sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Yo quiero decir algo.
Bien, adelante, Vivi. No, quiero decir dos cosas. Primero que Panaya es sociología del trabajo, pero bueno, nada. Me habrán puesto mal, perdón, estaba mal escrito. La otra cosa que quiero decir es que en el caso del profesorado, y yo pido que haya como algún tipo de declaración conjunta de nuestra carrera, en el caso del profesorado, cuando nosotros pedimos un alta, nos hacen escribir que el alta la tenemos que pedir ad honorem. Si no le ponemos que solicitamos el alta de tal persona ad honorem, no te hacen cursar el alta, la gestión. Con lo cual a mí me parece que nosotros como carrera de Relaciones del Trabajo, por supuesto que yo me negué a hacerlo, pero me dijeron, bueno, vos te negás, entonces no te curso la cuestión. O sea que eso es una cosa que no sé si es en este espacio o en la Junta, a mí me gustaría que la carrera se expida contra eso, porque no te pueden obligar a que vos pidas un ayudante y tengas que pedir ad honorem. Si no, no te cursan ellos lo hacen porque no quieren tener compromiso, digamos, como para ustedes arréglense, pero me parece que nosotros como carrera algo deberíamos decir, ¿no?, al respecto. Nada más que eso. No sé, Luis, ahí cómo sería la manera de instrumentar eso. No, perdón, Viviana. yo quería decir perdón, no me corresponde tal vez, pero hago un agregado con lo que dice Viviana, que no está mal tener manifestaciones públicas de la Junta de Carrera con relación a eso, en primer lugar por lo que vos sostenés en torno del profesorado, pero yo señalo, y esto socializo la información con la comisión, que el año pasado la Secretaría Académica de la Facultad ponía como condición en dos movimientos, el de octubre y el de diciembre, puso como condición para viabilizar pedidos de las carreras que fueran movimientos con renta. Y me explico. Si es algo absolutamente sabido que quien menor cantidad de dinero y presupuesto tiene es la carrera de Relaciones de Trabajo, y la mayoría de las veces estamos discutiendo cargos sin renta, con lo cual era prácticamente una forma de decirnos, muevan todo menos lo de RT. Digo esto, me parece tan pertinente lo que decís, porque no puede existir este condicionamiento que es inadmisible, sino también que obstaculicen movimientos propios de la carrera de Relaciones del Trabajo poniendo condicionamientos absurdos. Digamos, solamente vamos a discutir donde haya plata. Bueno, que le den presupuesto a la carrera de Relaciones del Trabajo, y eso me parece que también podría formar parte de una declaración en torno a esta cuestión de la ad honorem o no y el condicionamiento alrededor de ello. Perdón, era un agregado, Ricardo. Había un pedido de palabra de Ricardo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Vivi. Nosotros necesitamos profesores con renta. Ahora bien, yo no sé esa limitación, quién la estaba diciendo, Vivi, no me quedó claro. ¿Quién estaba diciendo esa limitación que te obligaban a poner de esa forma? No lo sé. Yo tuve, es muy chiquito, no quiero hacerles perder el tiempo, simplemente quería que en algún momento hubiera una declaración de la carrera. Yo tuve que tomar el alta de una profesora porque tuve una docente que tomó licencia por maternidad. Bueno, entonces pedí la reincorporación de esta profesora. A esta profesora le pagaron solamente los 2 meses o 3 meses de maternidad. Y después, la persona que además tuvo mellizos, Virginia, bueno, lógicamente se pidió todo el año, digamos. Y entonces, bueno, esta chica quedó ad honorem, sin nombramiento, sin nada. Entonces yo dije, bueno, por lo menos nómbrenla. Y dice, sí, nombramos, pero le digo, mira, yo no puedo como profesora de la carrera de Relaciones del Trabajo pedir que la nombren ad honorem. Yo no quiero poner eso. Bueno, me dijo Patricio, la coordinadora del profesorado, si vos no pones esto no cursa. Esto fue el año pasado. Los bebés nacieron en julio. Lancé
o los 2-3 meses eso, bueno, si vos no ponés que la querés ad honorem, no cursa, no puedo hacer las Bueno, eso es imposible, pero la verdad que nosotros como profesores, Vivi y yo de tantos años, poníamos ad honorem, por eso que decís vos, y por alguna manera tener la expectativa de que a la brevedad iban a ser nombrados con renta, y frente a esa situación de imposibilidad de nombrar con renta, lo poníamos ad honorem, y lamentablemente lo poníamos en el sentido, porque siendo ad honorem, le corresponde la antigüedad. Entonces, era una salida, de alguna manera, para darle un simbolismo a los chicos y chicas que están laburando con nosotros. Pero ahí necesitamos rentas, no ad honorem. No, pero por eso, no podemos seguir apelando más al voluntariado, ¿viste? Porque Exacto. la calidad de la educación y el voluntariado no se llevan bien, ¿viste? O sea, que el ad honorem era como frente a la no localización de dinero para nuestros alumnos, era un simbolismo que los poníamos ad honorem, que no era ninguna solución. La única solución era, de alguna manera, ponerlos ad honorem con ese título y que no tuvieran nada, ningún título, y por otro lado, cuando fueran nombrados, tenían la antigüedad de ad honorem. Eso era. Sí, pero... Que no me parece que no va. Hay que tomarlo directamente con renta. Yo creo que, si me permiten, que el punto acá pasa por condicionamientos inadmisibles que pone la Secretaría Académica, que hay que de alguna manera manifestarse con relación a ello. Es decir, que le digan esto al profesorado es condenarlos a que nunca tengan docentes con renta. Realizar movimientos para las carreras que solamente viabilizan aquellos donde hay movimiento de dinero y los que son ad honorem no, es condenar a aquellas carreras más pobres a que nunca tengan designaciones. Claro. A ver, y nosotros somos la segunda carrera con mayor cantidad de inscriptos y tenemos una demanda en ascenso. Nosotros año a año nos estamos recomponiendo de la debacle del 2010, que significó un pozo donde fuimos cayendo en matrícula, pero nos estamos recuperando. Digo esto porque eso tiene que ver también con la equidad en cuanto a la distribución de recursos adentro de la facultad. Bueno, es el gran debate que nos lleva a, después de muchísimo tiempo, hacer algo que me parece absolutamente saludable institucionalmente para la carrera, que es discutir las ABM en este ámbito. ¿Por qué? Para que no haya ruido, para que no haya confusiones, para que haya realmente un discurso claro de la carrera sobre qué es lo que se pide en los ABM, y cuando esto llega a comisión y al consejo directivo, para que la comunidad de la RT sepa realmente lo que se está discutiendo. Y que no vengan al revés las ABMs, como está pasando últimamente, que vienen de arriba hacia abajo. Entran del decanato, llegan a la Secretaría Académica y no desde estos ámbitos. Y por otra parte, Luis, hay cátedras que tienen 200 alumnos y muy bajas rentas, y sabemos que hay otras carreras que hay 10 alumnos y 15 profesores nombrados con renta. Entonces, eso es inadmisible para nuestra carrera. Yo coincido con esto que dice Vivi, hay que de alguna manera nosotros acá en nuestro espacio de la Comisión de Enseñanza y demás, ponerlo de manifiesto. O sea que, bueno, no, para viabilizar, Luis, esto deberíamos presentar algún tipo de nota, o sea, para circular entre esta comisión, como para revisar, o sea, y poder elevar. Esto es saludablemente novedoso. ¿Por qué digo saludablemente novedoso? En lo particular no me voy a atribuir, ni voy a atribuir al espacio del cual formo parte méritos, pero creo que ha sido incluso una bandera de la oposición durante muchos años dos cuestiones. Una es el tema, el conocimiento y el acceso a la información sobre la estructura de cátedras, y lo segundo es que las ABM, las altas, bajas y modificaciones, se discutan en este ámbito. Yo creo que hoy no solamente es saludable institucionalmente, sino que es extremadamente necesario recuperar este ámbito para eso. Porque hemos llegado a un cuello de botella que esto se ha convertido en algo, institucionalmente se ha convertido se ha montado una situación inviable. Por lo cual, saludando esto,
voy a leer un artículo que nos puede servir. Dice el reglamento de Junta y de comisiones, artículo 14, son funciones de la Junta. Voy al punto B. Proponer al punto C, perdón. Avalar la propuesta del director sobre la integración de los jurados para concursos. D. Avalar la propuesta del director de la carrera para la designación de docentes interinos de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Directivo. Como también avalar propuestas, Digo, estamos hablando de avalar, Mariano, si esta es la propuesta y de avanzar con estos temas, avalar o no esta propuesta o hacer las consideraciones que estimemos convenientes con relación a esto. Con relación a esto tendremos que hacer un acta para, obviamente, o un informe, se estila un informe para elevar a la Junta y la Junta aprobará, este aval que ha hecho la comisión. Este aval o no que hace la comisión. Digo esto, el formato de la comisión es un informe. La Junta tendrá que hacer un acta. Y en función de lo que resuelve la Junta, se informará a la Secretaría Académica como es de uso corriente, pero con un aval institucional conforme al reglamento. Bien, entonces yo por lo que entiendo, perdón, o sea, no sé si alguien quiere comentar algo más, pero entiendo, de lo que es ABM debería salir de esta comisión un informe, o sea, en base a lo que se presentó y lo que está por llegar, o sea, en cuanto a información para que la Junta revise, o sea, y de alguna manera es lo que nosotros le pasamos de comisión a Junta, y en cuanto a lo que comentó Vivi, también, o sea, algún tipo de documento, o sea, que la Junta también, o sea, valide para después elevar a la Secretaría Académica para hacer ese pedido. Eso serían dos cosas. Perfecto. Bien. Yo dentro de la orden tenía el segundo punto, no sé si hay alguna cuestión más que quieran comentar o hay alguna observación, algo que quieran chequear. Mariano, discúlpame. Acá lo que tenemos que ver en función del informe, que en definitiva es la propuesta que vas a impulsar vos, Mariano, es avalarlo o no. Avalarlo o no. Por eso me parece piola esto que está diciendo, si alguien tiene alguna observación, incluso Roxana, porque está involucrada en la cátedra de ustedes, si hay alguna observación o algo, siempre es saludable hacerlo en este momento como para ir pensándolo qué es lo que se eleva o qué correcciones hay que hacer. Eso por un lado me parece, pero estamos hablando, sí, de avalar la propuesta, y luego hay un segundo aval que es el de la Junta. Es el de la Junta, con el Pleno. Perdón, no, ya que me nombraste, y nada, estoy acá si es necesario por ahí explicar o comentar los pedidos y qué los motivan, pero bueno, no sé, si lo creen necesario. Si lo crees necesario vos, lo que abunda no daña, sobre todo se aclara, así que... No, pues sí, si está claro ahí lo que está pidiendo... Claro, sí, yo no sé, o sea, salvo si alguien pide aclaraciones, creo que sí, pero me parece que Roxana está clara la estructura de su cátedra y creo que llevan adelante, ¿no? Sí. Es necesario aclarar que hay cátedras que hace mucho tiempo lo están pidiendo esto. La de ustedes, Roxana, es una de ellas. Pero como decía alguien, pasaron cosas en el último tiempo que vimos cada movimiento, que la verdad que seguir pensando movimiento, y después uno ve que se hacen nombramientos insólitos, con renta, con recursos, que aparecen en la Facultad de Recursos, me parece que es tiempo de avanzar con una agenda un poco más ancha. Roxana, si se necesita hacer alguna aclaración u observación sobre el movimiento de ustedes o al resto de los miembros de Junta sobre un punto en particular o sobre todo el informe, yo sugeriría, hagámoslo y si no pasemos al punto 2, pero pronunciándonos sobre la propuesta del director, porque acá hay una propuesta concreta con una serie de movimientos, avanzar sobre ellos, sabiendo que esto es lo que propone
y pone a consideración el director a la comisión. Luego tendrá el aval o no, luego tendrá el aval o no de la Junta, y eso se elevará a la Secretaría Académica. Y cuando entramos en la Secretaría Académica, ya entran a actuar otro tipo de circuito, de tono burocrático, de tono administrativo, de tono político, de corte económico. Es decir, hay un tira y afloje constante donde a veces los movimientos que debieran durar nada, duran meses. Pero por eso me parece que debiera estar bien aceitado esto y bien claro este mecanismo. Y digo, si no hay objeciones, avalemos la propuesta o hacer alguna observación. Este es el momento, digamos. Sí, Ricardo, dale. Dale, Santi, vos, habla vos. Anda, por favor. Bueno, gracias. Yo quería comentar algo que viene sucediendo, digamos, durante este año, que la realidad es que estaría bueno toda esta información para poder, digamos, avalarla como comisión, tenerla, digamos, antes para poder verla más en detalle, porque a veces es muy difícil, digamos, revisar, como recién lo vimos, por eso también le decía a Mariano si esto se iba a compartir, como para poder, digamos, a partir de ahí, de esa revisión de todo lo que son las estructuras, poder, digamos, como miembros de esta comisión, digamos, decir algo al respecto. Viéndola por la presentación, la verdad que se hace muy difícil, digamos, poder tomar alguna decisión. Me parece que estaría bueno contar con esa información antes. Y perdón que vuelva a ser repetitivo con esto, pero tuvimos menos de 48 horas para poder sumarnos a esta comisión. Les pedí, digamos, por favor, si nos pueden avisar con un poco más de antelación para lo que son estas reuniones de comisión, porque se hace muy difícil, sinceramente, poder, digamos, organizar para poder coordinar. Estamos todos con trabajo, estudios, ¿sí? Y bueno, me parece que también estaría bueno de acá en más, ya que tenemos esta información, que es algo que este espacio que es de Mortización RT viene pidiendo hace muchos años, que este tratamiento de altas, bajas y modificaciones se hable acá dentro de lo que son las comisiones, que bueno, que digamos para eso están. Sería, digamos, pertinente poder, como les decía, poder tener esta información y poder generar criterios para poder tener la información de las estructuras, poder generar criterios de, bueno, si va a haber rentas con partida presupuestaria, digamos, qué criterios vamos a tomar para poder, digamos, elevar esto, digamos, hacia la Junta y después elevarlo hacia académica, como dijo Luis. Así que nada, eso como para comentarlo. Bien, Mariano. Ahí te doy la palabra, Ricardo. Sí creo, o sea, justamente en esa línea, como mencionó Luis antes, un poco esta es la idea, o sea, ¿no? De empezar a compartir, nosotros pedimos esas estructuras para tener justamente el espejo y que podamos compartir, o sea, que ya la información no sea una cuestión que nos genere dudas, o sea, y que las decisiones se puedan tomar justamente, o sea, con los criterios más objetivos posibles. Ricardo. Sí, lo que yo quería saber, frente evidentemente a una cuestión presupuestaria, que todos sabemos lo que eventualmente pudiese pasar, yo quería hacer una pregunta sobre las rentas de algunos profesores que se retiraron el año pasado y que se retiraron este año. Los profesores que se retiraron el año pasado, ¿esa renta está disponible, digamos, para que pueda ser utilizada por ahora lo que estamos pidiendo, o esas rentas, ¿cómo quedaron? Las cátedras, generalmente las cátedras son quienes piden, o sea, los cambios. Por ejemplo, no sé, yo una de las primeras que hablé es la Santa, sí. Teníamos un profesor, o sea, que dejaba la cátedra y ahí, o sea, la cátedra solicitó los cambios propios dentro de la propia estructura. Sí, desde el año pasado deberían reflejarse justamente en estos movimientos. Así que creo que la mayoría de los que hemos visto incluso tienen que ver con Punte, por ejemplo, Prieto, o sea, son casos que están reflejando eso. O sea, y en el futuro también, o sea, va a haber otros casos que son los que están sucediendo o sucedieron durante el periodo entre el año pasado y este.
pero que todavía las cátedras capaz no manifestaron la solicitud. Bien, bien, gracias. Si me permiten, y sobre todo lo que había dicho Santiago, a ver, claramente es absolutamente razonable lo que observaste, Santiago, y esto es una práctica que vamos a ir adquiriendo y vamos a ir mejorando sobre la marcha. Digo esto porque es necesario. Lo que hemos visto, y me voy a hacer eco, como dije antes, de una propuesta que históricamente tuvo el espacio de ustedes, que es mostrar las estructuras de las cátedras. Nosotros llegamos a la escandalosa situación en la última comisión del Consejo Directivo, donde nos obligaba Secretaría de Académicas a avalar una estructura de cátedra que claramente no se condecía con la realidad. Es decir, teníamos estructuras realmente dibujadas. Y lo digo en esos términos porque era así. No tenía el más mínimo asidero de la realidad de la cátedra. Se daban situaciones, no voy a dar nombres de cátedra, donde se pedía la designación de un docente que ya estaban designados. O donde se pedía la renta de gente que ya había tenido la renta hace 2 años. O se designaba gente que ya había o se pretendía un movimiento sobre alguno que ya había renunciado. Se comprende el nivel de desorden, por llamarlo de algún modo. Yo creo que es algo peor que desorden, que tuvo o que tiene, digo al menos, que es lo que me consta con relación a la carrera de relaciones de trabajo académicas. Por eso digo, esto es una práctica que vamos a ir mejorando y es absolutamente razonable lo que estás planteando, y es un cuadro de citación que nosotros mismos tenemos que ir armando. Hoy las estructuras de cátedra que nos da académica no son confiables. Uno ve movimientos que no están siendo reflejados, uno ve movimientos que ya fueron hechos. Digo, por eso estoy de acuerdo con lo que planteas, Santiago, pero es una práctica que vamos a ir adquiriendo y tomamos esto como crítica razonable. Entonces pasaremos al otro punto, muchachas. Yo los dejo 2 minutos, voy a abrir la puerta de casa. Yo, Abelito, creo que bueno, el otro punto yo no tengo claro, o sea, si esto es que lo van a definir como comisión acá hoy. Creo que no, porque o sea, generalmente son temas complejos. Por un lado, en algún momento Santiago mencionaba el tema de la asignación presupuestaria, por ejemplo, si viniera, a cómo se repartiría. Por otro lado, también o sea, está el tema de pedir, o sea, si no viene, ¿qué pedimos primero? ¿Cómo priorizamos capaz las estructuras, las necesidades de las cátedras? Porque, o sea, en cuanto a necesidad, probablemente casi todos y todas deben tener necesidad en sus estructuras, porque son nóminas que van creciendo, como les comentaba, o sea, el crecimiento año a año fue mayor que el resto de las carreras en porcentual, y cuatrimestre contra cuatrimestre, o sea, primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre también, o sea, entonces significa que estamos creciendo fuerte, o sea, y eso va a continuar, o sea, me parece que el interés en la carrera también, o sea, eso va generando, además, o sea, bueno, en este caso la virtualidad que existe hoy. Pero en algún momento, o sea, está la situación donde viene una estructura nueva, o sea, necesita cubrir una cantidad de estudiantes, de comisiones, que nosotros tenemos como una referencia. No siempre esa referencia se refleja con el resto de las realidades de otras carreras, porque, o sea, a veces vemos, como decía Ricardo hace un rato, una carrera capaz que tiene una comisión de 10 personas y tiene un titular, un JTP, un ayudante de honor, o sea, una estructura que sería envidiable en algunos casos. De todas maneras, o sea, tenemos que ver la forma de organizar un poco criterios que nosotros quisiéramos como comisión poner en la mesa, y no sé si es un proyecto para llevar, pensar, o sea, definir en cuanto a la estructura, traer y poner en común, o es, aunque sea, hablar de cuáles son aquellos criterios que nosotros consideramos que son fundamentales, o sea, y después terminar de hacer ese
ese proyecto de proceso, ¿no? Porque me parece que es importante que si nosotros buscamos construir en conjunto y buscar mucho más transparencia en cuanto a lo que es los procesos de elección, de selección, de valorización de cada una de estas decisiones, me parece, o sea, que cuando más claras sean las reglas, aunque no siempre están definidas por los reglamentos, muchas veces, o sea, estos organismos, como el funcionamiento de esta comisión, pueden trabajar sobre eso. Entonces, me parece que esa es la discusión, o sea, no sé si alguien ya había pensado en este caso, o sea, Ricardo, bueno, ahí está levantando la palabra, veo Vivi, le doy la palabra y bueno, demos un rato de debate. Mariano, una cosa antes de pasar al segundo punto, y ahí vino Luis, que conoce la dinámica, y vos también, Mariano. ¿No tendríamos que votar sobre el primer punto y seguir con el segundo? Perdón, ahí está pidiendo Santiago la palabra, pero sí, creo que para abordar el segundo punto hay que agotar el primero, ¿sí? No solamente para ordenar el debate, sino para ir resolviendo adecuadamente. Santiago, perdón. Sí, no, para poder entender un poco más la cuestión y también para recapitular. Esta información que nos comparte Mariano, obviamente son designaciones y me parece que es súper importante, obviamente porque son designaciones docentes. Lo que no entiendo, o sea, lo que no puedo procesar es que Luis por ahí nos comenta que académica, digamos, en cuanto a lo que son las estructuras, no es confiable, o la información que baja de las estructuras no es confiable. Y si nosotros nos manifestamos para pedir eso, digamos, de que nos den las estructuras como junta o como comisión, eso, digamos, si esa información no es confiable, entonces ¿para qué la pedimos? O sea, ¿no? Hay algo que ahí como que no estoy entendiendo de las estructuras, de cómo podemos conseguir esa información, perdón. No, porque no podemos, yo respondo yo porque justamente hablé de todos los temas, porque justamente no podemos comparar, o sea, Santiago, o sea, nos llegamos al registro académico con una propuesta de la estructura de cátedra, y Académicas nos dice que, por ejemplo, no sé, hay más gente nombrada, menos gente nombrada, que no está el presupuesto, y termina, o sea, rebotando el proceso en algunos puntos cuando quizás después de una revisión, o sea, se dan cuenta que la estructura que nosotros mencionamos está correcta. Por ejemplo, en los cambios donde no han pasado por la carrera, hubo 2 nombramientos de 2 ayudantes en 2 resoluciones diferentes. O sea, eso, porque claramente, o sea, no ven la estructura anterior para revisar o sea, no ven la estructura real que existe respecto de la que tienen. O sea, nosotros seguimos la construcción de las estructuras a través de las resoluciones, o sea, es como llevar un histórico de todos los nombramientos. Pero lo que nosotros pretendemos que nosotros podamos espejar, ¿no? Justamente la información que nosotros nos tiene que dar Académicas para poder poner en común, o sea, a partir de ahí corregir, porque cada cátedra puede revisar su estructura en base a eso. No sé Mariano, si quieres agregar algo ahí. No, Mariano, a ver, ante esta situación, Santiago, lo que sucede es que sí, obviamente tenemos que escuchar Académica, pero nosotros construimos sobre nuestros propios antecedentes y nuestro diálogo directo con las cátedras. Acá hay 3 fuentes para construir la situación, para construir o reconstruir la situación: las cátedras, la información que tiene la carrera y la información que están académicas. Te digo, nosotros en estos meses lo que hemos hecho un trabajo de hormiga, que es meterse en resoluciones de hace 10, 15 años para ir viendo situación por situación, porque para poder hacer una composición del lugar, la verdad, el desorden que hemos tenido en el último año y pico es importante. Y con esto podríamos seguir. El anecdotario es lamentablemente riquísimo en cuanto a lo que ha sido el desmadre. ¿Se entiende más o menos, Santiago? No es porque nosotros vamos a confiar en una sola fuente, sino que tenemos que reconstruir una información verosímil, información veraz más que verosímil.
Che, Luis, Perdón. una vez pasado por académica, ¿esa va a las comisiones del Consejo? Académica recibe y trabaja con un área que se llama registro académico. Y van evaluando la propuesta. Ojo, a veces un personal administrativo de registro académico al que nos dices, no, este movimiento no va, y a veces tiene más poder que una junta de carrera, que un director, a ver, esto en términos reales, pero ahí está el tira y afloje para poder concretar y que académica remita a la comisión pertinente los movimientos. Cuando la comisión evalúa y aprueba los movimientos, pasan al consejo directivo. Eso es lo que estaba preguntando. Pero dato, el consejo directivo, y esto ha pasado en los últimos años, en los últimos este año, el anterior y el anterior, el consejo directivo puede aprobar un movimiento que después pasa a protocolización, la resolución, y protocolización habla con personal, habla con otras áreas de la facultad, y por ahí te dicen, no, fulano no puede ser designado. Y se te cae todo lo que vos discutiste. Bueno, eso... ¿Se entiende? Eso es una anormalidad. Yo voy a decir algo. Se han aprobado designaciones que nunca estuvieron en las discusiones de comisión del consejo directivo. Que aparecían como rechazadas y de pronto aparecían como aprobadas, aparecía la resolución. No vamos a dar nombres. Pero eso ha pasado. Digo, acá hay que, Santiago, para darte una idea, tenés que leer con una lupa qué es lo que se manda, tenés que leer con una lupa qué es lo que se discute en la comisión, tenés que leer con una lupa qué es lo que se aprueba en el consejo directivo, y después, si todo eso se condice con la resolución. Es desgastante, pero no queda otra. Okay. Pasado. Muchas gracias. También que gente que se ha cambiado la renta de gente. A mí me tocó ser jurado de un concurso del profesorado, no importa la cátedra, donde se nombró la primera que salió en el concurso, la segunda, y el consejo directivo cambió eso. Entonces, todo el trabajo que hicimos y que contestamos, la impugnación y que intervino legales, después el consejo directivo, en este último tiempo, yo nunca lo había escuchado, cambió el orden de mérito. La dejaron, a la que había ganado la dejaron y le dieron ahí apareció una renta. Bueno, en fin, pero... Bueno, Mariano, digamos, una vez agotado ¿podemos pasar al segundo tema? Una vez que hablamos votado, no sé, sí. Santiago quería decir algo. Sí, claro. Perdón, una última duda porque es viernes y la verdad que, bueno, por ahí es mucha información y cuesta, pero quería consultar si, digamos, para pasar a lo que dice Ricardo y poder votar, entender si estas modificaciones que fue recopilando Mariano, digamos, que fueron llegando de las cátedras, son modificaciones o cambios de altas por bajas y demás que ya tienen un respaldo presupuestario. Las que yo compartí, o sea, al menos tienen respaldo presupuestario de la cátedra, o se supone que, o sea, que tienen respaldo presupuestario hasta que después validamos con registro académico, a veces no pueden decir que no. Pero sí, o sea, la mayoría de las que están ahí, o sea, los cambios que generan, o sea, movimiento económico, sí. Y las que están por presentar, o sea, todavía, como falta documentación, tienen análisis, pero, o sea, también tenemos que saber cuáles son los movimientos justamente para identificar si hay algún movimiento que no lo tenga. Pero todas las que están presentadas, sí. Lo que también, o sea, como mencionaba Luis, o sea, lo que sería es que nosotros de alguna forma pasemos este grupo para que la Junta defina eventualmente elevarlo, es como un camino que empezamos a recorrer, ¿no? De revisar, ¿no? En comisión, o sea, de docencia, después revisar en la Junta y después que cuando llegue en su momento a registro académico, el apoyo y el consenso sea general, ¿no?
O sea, para dejarlo en claro, estos cambios de las cátedras vienen de presupuestos que tienen las propias cátedras, por cambios, modificaciones, etcétera. Internamente, no hay cambios entre cátedras de reasignación de presupuesto. Perfecto. Perdón, sobre, digamos, este primer punto, también quería expresar acá, ¿no? Como representación de la mayoría estudiantil, que nos parece importante poder darle curso a estos pedidos que están haciendo las materias. La verdad que nos parece legítimo y que además como carrera obviamente necesitamos más docentes y necesitamos poder efectuar estos movimientos dentro de las cátedras. Me parece importante no obstaculizar esta situación y que en tal caso, si hay algún tipo de particularidad que se tenga que debatir, algo más puntual, algo más específico, algo más particular de alguna materia que pueda llegar a surgir en algún momento, que se pueda debatir en lo que es la Junta, pero en este momento me parece importante poder darle curso a estos pedidos de las cátedras. Eso quería como expresar. Agrego algo, pero sin ánimo de querer extender. Cuando nosotros hablamos de problemas presupuestarios en la facultad, yo no sé hasta qué punto hay una carencia presupuestaria en la facultad, sino una inequidad al interior de la distribución entre las distintas carreras. Es decir, lo que está a nuestro alcance es también que esa inequidad no se consolida al interior de la carrera. Y acá hay una cuestión. Si bien es cierto que cada cátedra trata de mantener sus recursos dentro de los ámbitos de la cátedra, a veces hay distribuciones un tanto inequitativas al interior de nuestra propia carrera, y en algún momento vamos a tener que discutir eso, porque hay cátedras que tienen una estructura muy sólida y con rentas, y hay cátedras que no lo tienen, y con muchísima demanda. Eso por un lado, es decir, las inequidades que nosotros señalamos al interior de la facultad, tenemos algunas de esas inequidades al interior de la carrera, y no esperemos que nos vengan a felicitar las cátedras que han estado beneficiadas históricamente. Totalmente. Eso por un lado. Y lo otro es, si nosotros nos movemos estrictamente en términos del presupuesto que tenemos, nos condenamos a reproducir nuestra propia miseria. Es decir, ¿a qué me refiero? Si solamente vamos a asignar y reasignar en función de los escasos y magros recursos que tenemos, siempre vamos a estar de alguna manera limitados en nuestros movimientos. Siempre, y esto Mariano lo hace constantemente, Mariano siempre pide un poquitito más, y pide un poquitito más, y trata de ir sacando un poco más, porque si no, si vamos alta por baja, tratando de usar los poquitos recursos que tenemos, siempre vamos a tener los mismos recursos. Tal cual. Cambian la figurita, pero la cantidad de recursos van a ser los mismos. Y acá lo que tenemos que crecer en recursos. Totalmente. Esa aclaración, porque que no es particularmente, no la señalo con respecto a esta propuesta, pero que marca la labor nuestra con respecto a las altas, bajas y modificaciones en general. No, era esa aclaración. Y Mariano, si te parece, pongo a consideración de los miembros de la comisión si están de acuerdo con avalar estos movimientos para que pase con su respectivo informe a la Junta de Carrera. Bien. Bueno, avalando el informe del director, votos positivos. A ver, ¿quiénes estamos? Los dos, déjenme que lo anoto porque esto de hacerme el pillo y apelar a mi memoria siempre es un desastre. Bien, Santiago, PRT y 2. Bueno, aprobado por unanimidad. Ahora sí, Mariano, se va a hacer un informe de esto y se va a elevar a la Junta de Carrera. Bien. Mariano, perdón, me tengo que retirar. Nada, quería saludar y si puede ingresar Lara, que justo ahí se ocupó de su trabajo y puede sumarse. ¿Sí? Pero aparte Lara es miembro es graduada. Sí, pero bueno, justo que me voy yo, así ella puede ingresar. Sí, perfecto, no, decirle que ya ingrese a la sala de espera y cuando apenas esté la agregamos. Cátedra quiera designarla con renta,
sea, y no tenga el presupuesto como para hacerlo, o hacer una modificación incluso dentro de lo que es la estructura, cómo nosotros podemos establecer algún tipo de criterio para tomar decisión dentro de esta comisión para que eso se pueda recomendar, o sea, que la Junta después decida y que eso se pueda elevar de alguna manera en pedido hacia la facultad para que eso se asigne como presupuesto. Y si eso consideran que es algo que nosotros podemos como comisión establecer, si consideran que hace falta pensar y traer el proyecto, por supuesto, si quieren generar una primera discusión, ese sería mi pedido como director, una vez que ya hemos revisado por lo menos inicialmente el proceso para la SABEM. Sí, yo, no sé, yo hablo lógicamente por mí. A mí me parece fundamental tener por escrito criterios para aceptar a altas, bajas, que la comisión, la Junta decida, y que quede escrito y que queden priorizados el primero, el segundo, el tercero. Esto es lo que a mí respecta. Respecto de la metodología para empezar a escribir esto, bueno, a lo mejor podemos hacer un torbellino de ideas acá, anotarlas y que la carrera empiece un documento y lo vamos pasando y lo vamos mejorando y enriqueciendo entre todos y después cuando consideremos que la comisión considere que esté listo, bueno, que pase a la Junta. Claro, Vivi, pero eso que esté por escrito tiene que ver con unas variables, eso que decía Mariano. Por ejemplo, sí, la constitución de la cátedra tiene que tener diferentes roles y demás, pero eso está en función de cantidad de alumnos, me imagino una de las variables, ¿no? Claro, diferentes variables. Claro. Bueno, sí, podemos poner primer criterio, cantidad de alumnos que atiende la cátedra, no sé, o segundo, sí. Primer criterio, que la cátedra tenga una estructura normal, con un titular, un adjunto por lo menos, ¿no? Es decir, no sé, digo, son varias cosas, por eso a lo mejor un torbellino de ideas respecto de, bueno, una sería la cantidad de alumnos que atiende la cátedra, otra sería, no sé, No, suponete, escenario, ojalá no, digamos, mi opinión, virtualidad, sistema híbrido de enseñanza y aprendizaje. Es decir, viendo un poco lo que puede pasar en el futuro, ver un poco también eso, ¿no? Podríamos hacer ahora un primer torbellino de ideas, claro, y ver cuáles son los criterios, o eventualmente podríamos preparar algún documento y después lo discutimos, no sé, como quieran. Sería a lo mejor tirar ideas respecto de esto. Después, bueno, la carrera a lo mejor, o alguien que se ofrezca, empieza a escribirla, y vamos socializándolo y construyendo colectivamente. Viviana, si me permitís, y recordando la época en que vos eras directora, después cuando fue Escobar, pero sobre todo hubo mucho trabajo de Daniel Giorgetti, recuperando esto y produciendo. Habría que rescatar algunas cosas que quedan, porque se establecieron algunos criterios. Obviamente que ningún criterio es inmanente, ¿no? Nunca digamos, eso es algo que siempre lo venimos charlando y todo, y seguramente que ya hay algo escrito, que a lo mejor habría que hacer una compilación de todo esto y... Exacto. ¿no? Creo, Lara, incluso Roxana, vos, fue un momento en que fueron miembros de junta, esto se discutió, sería bueno recuperar. Sí, yo ahí lo que estaban planteando en realidad, con las veces anteriores, en mis épocas anteriores como miembro de junta y de participar en la comisión, cuando se hacían los análisis, un poco lo que siempre se trabajaba era ver esto, un poco el historial de cantidad de alumnos que se tenían en las materias, el tipo de, digamos, de producción que había dentro de cada cátedra, porque muchas veces hay cátedras que realmente además, más allá de la parte, digamos, central que tiene que ver con la docencia, realizan otro tipo de trabajos y estudios y ese tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que ahí también está el tema, bueno, ¿cuáles son esas otras producciones? Que en muchos casos hay cátedras que lo hacen. Y siempre eran esas las discusiones que se hacían al momento de la presentación, un poco analizar los nombramientos que se planteaban, más allá de un poco lo que decía
Mariano, que tiene que ver con el alta por baja, que ese es como más, si quiere, un trámite más operativo, pero también de alguna forma es como incentivar el tema de la participación docente y que haya como un compromiso, porque no todas las cátedras tienen el mismo funcionamiento, particularmente en el caso de la cátedra de Aglamisis, en donde les estás pidiendo a los ayudantes una participación de en todos los prácticos, que tengan que estar preparando el práctico. En algunos casos es que empiecen a tomar participación en algunos teóricos, entonces que empiecen como a esos grupos, a armar grupos de estudio. Bueno, cada uno tiene su dinámica. Me parece entiendo que sí. Se me ocurre en este torbellino tomar elementos tales, no solamente altos por bajas, cantidad de alumnos, formato si es teórico y práctico o teórico-práctico, porque la alternancia del teórico con el práctico no es lo mismo dar 2 horas por semana que 4 horas por semana. Se me ocurre también cantidad de ad honores en la estructura de la cátedra, porque no le podemos permitir, no podemos consentir que haya una sobrecarga en los ad honores cuando no tiene una contraprestación, menos en una carrera con relaciones del trabajo. Ver también un déficit estructural que tenemos nosotros con respecto a la oferta del verano, permitirle a aquellos docentes que se ofrecen a dar clases en el verano que puedan realmente realizar 2 cuatrimestres por año y no verse obligados a dar 3 al mismo costo, y que descansen un cuatrimestre. Se me ocurre ver el tema de las optativas, también, porque si bien tiene un titular, tiene una estructura y hemos sido muy generosos en la cantidad de optativas, pero tal vez no todos tienen la misma demanda y no todos ameritan la misma estructura. Me parece una serie de variables. Ahí dijo algo Ricardo muy interesante, que no estaba en los planes de ninguno. La educación híbrida. A ver, estamos en situaciones donde hay cátedras que no ofrecen libres, ya no estamos hablando, no ofrecen curso, no ofrecen libres, no pueden montar una mesa porque no la pueden sostener desde la virtualidad. Hay montones de cosas acá que agrego a lo que decía Mariano, lo que señalaba Ricardo, Lara y vos, Vivi. Hagamos este torbellino y vamos pensando esas cosas, pero también pensando en estas cuestiones nuevas. Promovamos los cursos de verano, veamos también qué pasó en la pandemia. Sí. O estas producciones también nombraba Rosana, ¿viste? Porque hay mucha la investigación también. Gente que yo no voy simplemente por mi historia como en la época que estuve 4 años. Acá tenés cátedras que tienen dedicaciones semi-exclusivas y nunca han presentado un paper en un congreso, o no hacen investigación. Eso también. Me toca muy cerca. Eso también, Vivi. Yo creo que también otra variable a tomar en cuenta es analizar eso que decís vos, ¿no? Y que tiene que ver con dedicaciones, y por la definición de la dedicación tiene que producir algunas investigaciones, y por otra parte, yo me acuerdo bien, creo que fue el año pasado, la primer junta que hicimos, ¿no? Me parece que era una idea de empezar a promocionar investigaciones que esas mismas cátedras, ¿no? Con dedicación exclusiva, tuvieran que presentar, ¿no? Me parece que esa es otra variable a tomar en cuenta. Yo te digo que hay un solo caso, conozco un solo caso de una profesora, una docente en realidad, que presenta, al tener una semi, y que tiene un PROSOC, que presenta los informes anuales que hay que presentar. Claro. Honestamente quisiera saber todo aquello que tiene una semi exclusiva en la carrera, quiénes presentan ese informe anual y lo presentan a la Secretaría Académica, que tiene que ser aprobado por comisión y tiene que ser aprobado por el Consejo Directivo. Claro. Digamos,
me parece eso para ir aclarando las cosas y realmente poner, ahí estoy de acuerdo con lo que decís, Lara, me parece importante esto, la dedicación, no solamente pasa por lo que uno está enfrente a un curso o lo que produce en la comisión, sino en el marco de la investigación o incluso de la extensión. O la extensión, ¿viste? O la extensión. Ser universitario, claro. Yo agregaría 2 cosas a esto que están hablando. Agregar como indicador la cantidad de cursos o comisiones que tiene a cargo esa cátedra y de esas cuántos tiene ad honorem, como venía diciendo Luis. Y segundo, lo que les propongo yo para la producción en la investigación es que nosotros podríamos desde la página de la carrera hacer una especie de biblioteca virtual donde se suban todos los papers de los profesores que tienen cargos y dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas para compartirlos entre todos y que cuando alguien lo necesite lo pueda usar. Bueno, en su momento, Lu, habíamos hablado de que habilitar también la posibilidad que en el CEIRET hubiese un depositorio, que puede ser en el CEIRET o en la carrera, donde se quiera, un depositorio de todas las investigaciones que hubiesen producido los profesores, y también, digamos ahora, en algunos casos, y me consta, de que algunas cátedras dedican mucho tiempo a la investigación y los mismos alumnos, en el caso nuestro del último año, hacen trabajo de investigación, y nosotros tenemos en este momento 150 alumnos y hay más o menos 10 o 12 trabajos de investigación que están haciendo. Y eso, aprovechar y subirlos en donde definamos nosotros, en algún depositorio, algún espacio, etcétera. Acá en el chat veo que han hecho que también es cierto que si bien la obligación es la investigación y la extensión, también es cierto que la mayoría de las cátedras no tienen dedicaciones semi-exclusivas, tienen todas dedicaciones simples. O sea que una cosa es la ley y otra cosa son las condiciones materiales que hacen a la calidad y hacen cumplir la tarea universitaria. Porque tampoco, digamos, se le puede pagar, se le puede exigir a cátedras que no tienen dedicaciones semi-exclusivas siquiera, porque dedicaciones exclusivas en esta carrera no hay, pero ni siquiera tienen una dedicación semi-exclusiva, que hagan extensión, hay algunas que más allá de eso lo hacen, claramente que hay muchas cátedras que lo hacen, pero digamos que son patriadas. Entonces, de allí que es importante, ya lo dijimos 20 veces, pero vale la pena seguir repitiendo la lucha por las condiciones materiales. Porque realmente sin condiciones materiales no hay calidad, claramente. Sí, yo creo que además acá, y tiene que ver mucho con las particularidades de cada cátedra, que tiene que ver con esto, como plantea Roxana, con el tema de que las dedicaciones, que uno hace investigación y teniendo dedicaciones simples. En otros casos, quizás, por ejemplo, en nuestro caso empezamos como a abrir algunas convocatorias para exalumnos que quieran participar de la materia y que empiecen como a formarse en la parte docente, en donde nosotros le decimos, bueno, tienen un periodo de quizás 2, 3 cuatrimestres donde están como asistiéndonos a quienes tenemos a cargo una comisión, y de a poco empezamos a decir, bueno, y a formarlos de manera docente, quizás con la impronta que tenemos nosotros, y con una metodología de trabajo más allá que después, y también un poco incentivándolos a que empiecen el profesorado, que empiecen como a tener más el encuadre teórico pedagógico. Y eso en algún punto, por lo que decía Viviana, es una patriada porque a uno le gusta, porque le da como ese espacio de poder pensar y entender como las nuevas, poder sincronizar con las nuevas generaciones de estudiantes, porque uno hace muchos años que ya fue estudiante, entonces poder tener como una mirada más cercana de qué es lo que le pasa a los estudiantes, cómo entienden los temas, las diferentes miradas que están teniendo ahora, pero también es una dedicación extra al momento de las horas de la dedicación simple,
¿no? Porque muchas veces ahora, por ejemplo, estamos en periodo de corrección de exámenes de los trabajos finales. Y en mi caso me requiere que más allá de mis correcciones es qué está corrigiendo mi auxiliar y hacerle como una devolución de, no, mira, fíjate que lo que puso en realidad, cómo hay que corregirlo, cómo hay que hacerle la devolución, acompañarle y darle como, explicarles como el back office de lo que es toda la tarea docente. Más allá de, me parece que la parte presupuestaria hay que, y quizás haya materias y cátedras que no les interese eso y que también es válido, porque me parece como que no podemos como pretender que todo el mundo salga de la misma manera. No, pero sí reconocerlo en las materias en las que todos esos trabajos, esos otros trabajos que enriquecen y que hacen la diferencia, digamos, a la carrera de Relaciones del Trabajo, que pueda estar. Me parece que es desde ese lado. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es una variable a contemplar y muy, muy importante a contemplar en estos criterios que vamos a armar para altas, bajas, claramente, ¿no? La historia de la cátedra respecto de estas tareas simples. Pero la verdad que la tarea universitaria exige la extensión o las prácticas sociales educativas y exige la investigación. Claramente, cuando te pagan 2 mangos y vos tenés que tener otros laburos para poder pagar la olla, eso no lo podés hacer. De modo tal que se necesitan condiciones laborales, materiales importantes para sostener una educación universitaria de calidad. Que nosotros vemos que, como decía muy bien Luis, hay inequidad en el contexto de la facultad, porque hay carreras que están muy bien en esta facultad, o sea que nosotros somos la más pobre, pero a su vez, al interior nuestro también hay mucha inequidad. Hay cátedras que tienen mucha gente, que no hacen ningún paper, y hay cátedras que sin recursos, con gente ad honorem, con gente con dedicaciones simples, hacen investigaciones, se presentan en congresos, hacen docencia, hacen extensión, ¿no? Entonces me parece que necesitamos como criterios que pongan el foco y visibilicen este tipo de situaciones. Agrego algo, si comparto lo que venimos charlando. Agrego algo, porque entre los primeros criterios habíamos puesto el tema de cantidad de inscriptos. Hay una cuestión que eso a veces puede ser un dato tramposo. Nosotros tenemos cuellos de botella estructurales en varias materias. Bueno, Lara, Ricardo, TICO es uno de ellos. Otro es Movimiento Obrero, HMO. El otro cuello de botella es Personal 3. Porque se inscriben decenas de chicos y chicas que quedan afuera. No quedan inscritos, quedan como NNs. O se da la paradoja de seguridad social. Seguridad social que incrementa, es un golem, come, cada vez tiene más gente adentro y cada vez tiene menos comisiones. Y nosotros tenemos graduados, futuros graduados, la última materia generalmente es seguridad social, a veces es TICO, a veces es HMO, pero seguridad social la mayoría de las veces, gente que se va enojada de la carrera. Esto es lo que dice siempre Mañano. Se va enojada porque está 2, 3, 4 cuatrimestres y no puede cursar la materia. Y la cátedra, que sigue incorporando gente, no ofrece comisiones. Claro. Bueno, esas cosas hay que corregirlas, claramente hay que corregirlas. Porque vos no podés seguir incorporando gente y manteniendo la misma oferta. Seguridad social, yo tengo, en este momento tengo una ratio de un docente cada 14 personas. Y me quedan por cuatrimestre 190 chicos que no pueden cursar. Con la flexibilidad. Dejémonos joder, discúlpenme. Es perverso. Yo quiero tener ese ratio. Es perverso. No, todos queremos tener eso. Es perverso, claro, está bien. Todos queremos eso, Lara, claro. Otra, hago una consulta que capaz yo tengo la duda en particular, de que cuando, por ejemplo, a nosotros nos pasa, tenemos 4 comisiones, hay como mucha disparidad
entre una comisión y otra en la cantidad de alumnos. ¿Eso a qué se debe, por ejemplo? No, porque es todo el mismo horario. Eso es raro. O sea, a veces tenemos 45 y en otra comisión 14. Porque les gusta más un práctico que otro. Sí, y a veces los vamos mezclando. Si vos ves la tendencia de inscripciones, te vas a dar cuenta que no es igual el primero que el segundo cuatrimestre. Claro. Hay comportamientos distintos. Sí. Tiene también que ver los docentes a cargo de cada cual, porque cada cual tiene su impronta. A veces sí, a veces no. En el verano los horarios significan algo totalmente distinto. E incluso hay en horarios, lo que vos decís noche, bueno, sí, en términos formales la noche empieza a partir de 19 horas, pero en términos reales eso se mide distinto primero que segundo cuatrimestre. Hay distintas variables y a todo eso agregale que se ha incrementado la demanda de cursos en la pandemia. Claro. Y se ha incrementado mucho. Claro. Hay muchos más alumnos. Porque que están viviendo, tengo una alumna ahora que vive a 400 kilómetros de Buenos Aires y la posibilidad que tiene de terminar la carrera. Y hay muchos más alumnos haciendo, o sea, los que trabajaban haciendo 3 materias que antes hacían 2 por el viaje de trabajo facultad. Sí. Perdían tiempo. Pero son muchas más variables. A ver, me parece, Mariano, no sé si... Como yo pensaba, o sea, hacer un punteo, o sea, nosotros con lo que está grabado de la charla, tomar las ideas, vamos a ir a hacer un punteo de ideas, compartir, o sea, capaz el documento, y si quieren ir haciendo llegar también sugerencias como para armar un primer proyecto, o sea, como para compartir en esta comisión, porque en definitiva creo que es un trabajo, y también, o sea, por otro lado, tomar el compromiso como de una regularidad, ¿no?, esta comisión, o sea, vamos a reunirnos, ¿no?, con una frecuencia cada 15 días, no sé, como para establecer una frecuencia que nos permita avanzar en los temas, que creo que por lo menos, o sea, si queremos, al menos modificar todo lo que escuché, ¿no?, tenemos que darnos esa responsabilidad. ¿Les parece? O sea, que hagamos algo así, difundamos algo de lo que son puntos como para empezar a traer algunas ideas de proyecto. Sí, me parece que sí, como decía Luis, que por ahí hay cosas escritas, volverlas a pensar. Bueno, está bien. Planteemos la regularidad, pero también planteemos, somos 2 espacios hoy acá y uno no estuvo y estaría bueno que participemos todos los espacios. De hecho, también, o sea, esto es la comisión está conformada y los espacios conforman esta comisión de la misma manera, así que en la próxima comisión deberían participar y bueno, y se le compartirá información también, o sea, por supuesto, o sea, lo que se discutió. A lo mejor digo yo poner cada 15 días o cada 3 semanas, pero como que sea por allí, no sé, el segundo, ¿hoy qué día es? A ver. Hoy es 18. Uno por mes, Vivi. Claro, uno por mes para no estar, uno por mes. A ver, esto lo habías dicho en una junta de carrera, lo dijiste vos y Santiago, esto de, no digo 15 días, pero tener una regularidad y relativamente que sea un plazo razonable, esto me parece bueno. Y lo otro, Lucía, las puertas están abiertas y bueno, yo lo que agradezco de esto, la buena fe en el debate hoy, estuvo bueno. También Luis propondría perdón, Lara, que vayan rotando los horarios, porque si no, no se pueden sumar todos, como algunos a las 4, otros a las 7. Intentamos replicar de alguna manera ese horario de comisiones que a veces no son los de junta, como para emular consejo, pero si les parece que el horario debería ser más adelante, más al mediodía, ustedes sugieran, más a las 6, lo hacemos a las 6.
o a las 7. No, particularmente para mí fue porque, digamos, si hubiese sido con más tiempo yo podía ajustar y justo tenía una muy mala elección de una implementación un viernes a la tarde, pero son las cuestiones laborales que me surgieron. Sí, lo que me parece en función de esto y lo que iba a proponer era, a partir de todo esto, quizás para la próxima traer como, bueno, cuál sería la propuesta de cada uno como para hacer un fino en la próxima reunión y quizás ya tener como una propuesta más cerrada de cuáles serían los criterios. No, Lara, o si no también, si de la carrera hace una recolección de material previo, que por ahí lo van circulando y lo van haciendo en este mes. Sí, total. La reunión, ¿no? No, yo me voy a quedar con esas dos cosas, material previo y recuperar un poco las ideas así, compartir eso, y a partir de ahí podemos venir con algún proyecto, o por lo menos, no sé, sí, para también, poner en común. Apelando a la virtualidad, y capaz les doy trabajo a Mariano y a Luis, te puede generar como un espacio virtual para ir subiendo eso y que lo vayamos viendo, una carpeta de Drive o algo así, y que podamos ir. Mariano, ayuda. Yo soy un desastre. Bueno, hacemos un documento compartido, sin problema. Claro, exacto, y después ya lo tenemos para trabajar. Bueno, bien. Luis. No, nada, digo, está bueno esto de tener a una reunión de laburo. Bueno, empecemos, nos queda, o sea, todavía seguramente la otra comisión, o sea que también es importante, muchos temas por delante, así que, bueno, en principio agradezco mucho la participación de hoy. Creo que el camino justamente es ir buscando un mejor futuro para la carrera y darnos estas discusiones que creo que en definitiva nos enriquecen. Así que gracias. Y bueno, seguramente estemos organizando la próxima comisión en una regularidad no menor, no máximo, espero a los 15 días, o sea que en cuanto a la Junta probablemente sea en el medio. Así que gracias por participar hoy. Buenísimo. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hola, Mariano.